Un momento. Bueno, lo que vamos a ver es algo que nos quedó y que algo vimos de ampliar los rangos, y de paso hacemos también un repaso de algo que seguro que lo vieron el año pasado, pero bueno, vamos a repasarlo. Y ya, pero en concreto, con lo que yo les puse, que es esto que está acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ampliar el rango del voltímetro y amperímetro. Esto es la unidad 3, que ya podrían empezar a hacerla, y vamos a arrancar con el voltímetro. Y el problema es el siguiente. Tenemos un voltímetro, es el único que disponemos. El problema es el siguiente: un voltímetro del cual tenemos que va de 0 a 10 voltios. Ese es el rango de la escala, 0 a 10 voltios. Entonces, escala 0 a 10 voltios, resistencia interna de la bobina voltimétrica, son realmente grandes. Entonces vamos a suponer, para este caso, 100 kilo ohms. Bueno, dado este voltímetro, este que está acá, se quiere medir o ampliar el rango de la escala para poder medir a fondo de escala ...60 voltios. Para medir a fondo de escala 60 voltios. Bueno, acá tenemos que hacer algo, es evidente, y nosotros tenemos que recordar que tenemos las leyes que nos ayudan acá en electricidad. Tenemos a la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes de Kirchhoff, la ley de las tensiones de Kirchhoff y Ohm. Entonces vamos a hacer el diagrama de nuestro dispositivo. Voltímetro.
Y el voltímetro tiene una resistencia interna de 100 kilo ohms. Puedo representar así todo mi voltímetro. Bueno, y yo quiero medir, como me lo dice el ejercicio, 60 voltios. O sea que entre los extremos del voltímetro colocarlo en los terminales de un circuito, que lo llamo A y B, donde sé que supera los 10 voltios, y tengo que ver la forma de usar este voltímetro para ampliar su escala. Entonces, lo conectamos y acá le voy a tener que agregar algo que ustedes se imaginan que es ya. ¿Qué le voy a agregar acá? Una resistencia en serie. Una resistencia en serie, que la voy a llamar resistencia multiplicadora. Por acá va a circular una corriente y yo acá voy a tener mis 60 voltios. Acá el voltímetro yo sé que tiene a fondo de escala 10 voltios. Con estos datos puedo calcular esta corriente. Yo calculo la corriente como directamente la tensión que caería en la resistencia interna del voltímetro si está a fondo de escala, dividido 100K, y esto me daría 0,1 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Una corriente baja. Esta corriente circula por todo mi circuito serie. Por lo tanto, nosotros sabemos por la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones de Kirchhoff, que si yo entre los extremos A y B tengo 60 voltios y entre los extremos de la bobina de mi voltímetro tengo 10 voltios, para que esto funcione y yo pueda medir los 60 voltios, en la resistencia tienen que caer ¿cuántos? 50 voltios. Perfecto. 50 voltios. Entonces, la resistencia multiplicadora va a ser directamente el valor de los 50 voltios dividido 0,1 miliamperes. ¿Trabajamos en unidades así tipos submúltiplos o se tiene que trabajar en ampere, volt? Como quieran. Si hay que trabajar con submúltiplo, lo hacemos, no hay problema. Bueno, y ahí se calcula, esto daría, es 1 sobre, creo que serían 500, si no me equivoco, 500 kilo ohm. 500 kilo ohm. Verifíquenme ustedes si hice bien la cuenta. Sí, 50 dividido 0,1, 500. Perfecto. Bueno, ya logramos ampliar el rango. Entonces, lo que hicimos acá fue que en un circuito serie
Así representaría en corriente continua en circuito serie. En corriente alterna sería así en circuito serie. Lo que quiero decir es que lo que vamos a ver acá sirve para aplicarlo en corriente continua como en corriente alterna. Tenemos una sola corriente que circula y nosotros podemos pensar de que en los extremos de las resistencias, pasa con la misma corriente. Es un circuito serie. Disculpen un momento, quiero verificar una cosa. ¿Se imaginan qué es lo que voy a hacer con el circuito serie? ¿Qué es lo que va? No entiendo qué es lo que va a hacer con qué. Con el circuito serie. Con el circuito serie lo que voy a hacer, un circuito serie se conoce como una... ¿Qué otro nombre? Eso creo que lo habíamos visto, ¿no? ¿Con qué otro nombre? Un divisor de tensión era. Un divisor de tensión. Y lo que quiero hacer es ver la relación, para que quede claro, la relación que hay con el divisor de función, de tensión. Esperen un segundito, tengo un problema acá. Bueno, la máquina. Se bloqueó todo aquí. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Sí. Bien. Si yo tengo una sola corriente que circula, yo voy a tener... Bueno, no sé qué pasó con mi computadora, pero no... No puedo... Regresar a la reunión. Reanudar. Bien, vamos a ver si se... No puedo... Ahí está. Ahí está. Bueno, tengo una sola corriente. Y se acuerdan lo que les dije, que entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Y acá tengo la caída de tensión en cada una de las resistencias. Pero por la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones, si yo a este extremo, como antes, lo llamo A y B, yo voy a tener entre A y B la diferencia de potencial total, que va a ser la suma de estos dos. Por otro lado, la corriente que va a circular, la que pasa por R1, la puedo calcular como BR1 dividido el valor de R1. Y también
la corriente I la puedo calcular como PR2 dividido R2. Perfecto. Entonces, veamos acá, yo me pararía en esta ecuación que está acá, que la llamo A, y en esta ecuación que está acá, que la llamo B, y lo que puedo decir es que esta I es igual a esta, son dos ecuaciones distintas, y las puedo igualar. Puedo igualarlas, como si estuviese usando el método de igualación en resolución de ecuaciones. Y pongo que VR1 sobre R1 va a ser igual a VR2 sobre R2. Trabajo esto, ¿de qué manera lo trabajo? De un lado pongo las resistencias y del otro lado pongo las tensiones. Entonces, pongo R2, paso R2 multiplicando, tengo las resistencias ya de un lado y paso VR1 dividiendo. Esto es VR2 y esto es VR1. Esto que está acá me sirve a mí como relación del divisor. Relación de un divisor. Se lo llama así. Relación de un divisor de tensión ¿y para qué me sirve? Bueno, vamos a ver. Acá tengo la ecuación, el circuito con las dos resistencias. Y vamos a ver este caso. En el caso donde me dicen, por ejemplo, que VR1, que sería el voltímetro, vamos a hacer un ejemplo. Esto sirve para el voltímetro como para cualquier ejercicio. Me dicen que VR1 vale 10 voltios y VR2 vale, habíamos dicho, 50 voltios. Pero R1 y R2, para mí ahora, no sé qué valor tiene. Y tengo dos resistencias en una porción del circuito. Si yo voy acá a mi relación de divisor, donde tengo R2 sobre R1, yo puedo poner que VR2 vale 50 voltios, VR1 vale 110 voltios, voltios con voltios se me van, simplifico y me queda 5 adimensional. Me queda que R2 sobre R1 es 5. O lo mismo poner que R2 es 5 veces R1, o de contrario, R1, si despejo R1, lo paso acá, va a ser R2 sobre 5. Entonces, hice una relación con la resistencia. ¿Y para qué me sirve esto? Porque yo puedo ir acá a este circuito y hacer una simplificación. Poner la corriente I, como está ahí, y pongo R1 y R2 lo reemplazo por 5 veces R1. Y puedo hacer un circuito equivalente que se me reduce a una sola resistencia, que es R1 más 5R1. R1 más 5R1 es 1 más 5, 6R1. Bueno, ¿qué quise hacer acá con esto de el divisor de tensión? No sé si lo puse por acá, pero me lo mencionaron. Bueno, ¿qué es lo que quise hacer con el divisor de tensión? Buscar una relación que no solo la puedo usar en este tipo de circuitos, sino que también la puedo usar en un circuito cualquiera donde tengo una incógnita metida, dos incógnitas, tengo valores de tensiones
y tengo que averiguar resistencias. De esta manera, si a mí me dan este valor como dato y me dan la corriente, yo acá tengo dos incógnitas, R1 y R2, y no podría calcular cuánto vale. Pero si hago esa reducción usando el divisor de tensión, si conozco la corriente y la caída de tensión, puedo averiguar cuánto vale R1, y una vez que averigüe cuánto vale R1, la multiplico por 5 y calculo R2. Entonces, lo que les quiero decir es que multiplicar, el efecto de multiplicar en un voltímetro la escala con una resistencia multiplicadora, ese concepto también me puede servir para resolver un circuito eléctrico. Y también me puede servir si yo tengo impedancias, porque es la misma relación. ¿Cómo sería escrito acá esto? Yo acá tengo R2 sobre R1. En el caso de corriente alterna sería Z2 sobre Z1 y esto sería BR2 sobre BR1. Claro que acá, en corriente alterna, no se olviden que son todos vectores y tengo números complejos, pero esta relación también la puedo resolver para ampliar el rango de un voltímetro en alterna, colocando la respectiva impedancia, que generalmente, ¿qué va a ser esta impedancia? Va a ser una bobina, adicional que se le va a colocar al voltímetro para ampliar el rango. En vez de una resistencia es una bobina Z2. Una bobina, exactamente, es una bobina. No perdamos de vista de que voy a usar una bobina, y una bobina de circuito equivalente lo puedo hacer como una parte inductiva y una parte resistiva, que es la resistencia del cobre, que ahí está, me representa las pérdidas. Y el coeficiente de inducción, que multiplicado por omega me da la reactancia inductiva. Bien, es más, si abrimos un voltímetro de corriente alterna, nos vamos a encontrar, por ejemplo, un voltímetro que tenga, a ver si me sale el dibujo. De la misma manera se puede usar para obtener las caídas de tensión, ¿no? Exacto. La misma relación. Exacto. Un voltímetro, imaginemos una caja donde acá está el cuadrante del voltímetro, la aguja, y acá tengo un terminal común, y acá tengo 1, 2, 3. Uno que me dice 40 volts, otro que me dice 100 volts y otro que me dice 150 volts. Entonces, internamente este voltímetro va a tener el indicador, va a tener un conector común y después va a tener que pueden estar no necesariamente en paralelo, pueden estar conectadas en serie. Vamos a hacerlo bien. El voltímetro e internamente tendría el común y acá tendría para medir 150 voltios, acá tendría para medir 100 y aquí tendría para medir 40 voltios.
Lo que Sería como una selectora, ¿no? Eso de la selectora de velocidades de los... claro, esto podría ser una selectora en el caso de que tenés una llave selectora, pero el instrumental de laboratorio viene con un terminal, otro terminal, viene con varios terminales, el instrumental de laboratorio, donde vos, bueno, conectás acá un extremo que es el común y después seleccionás qué escala, qué fondo de escala vas a usar de acuerdo al voltaje. O también en el caso del tester, vos lo que tenés es, como dijiste, la llave selectora. Acá pones tu terminal y con la llave vas moviendo qué porción, o sea, qué tensión querés obtener. Por ejemplo, si vas a medir más de 100 voltios, lo pones acá en 150. ¿Se entiende? O sea que también sirve esta relación para corriente alterna de este dispositivo. Por lo tanto, me sirve para ampliar el rango de un voltímetro de alterna o de continua como para resolver un circuito eléctrico. Y después tenemos el amperímetro. Y en el amperímetro usamos la ley de las corrientes de Kirchhoff, donde, a ver ustedes si me pueden hacer los cálculos. Miren, yo tengo un amperímetro, porque yo creo que esto lo pasamos rápido porque lo manejan bien, un amperímetro de que me mide a fondo de escala es un amperímetro de laboratorio muy sensible. Vamos a hacerlo así, 1 miliampere. Entonces, la resistencia interna del amperímetro. La resistencia interna del amperímetro tiene 100 ohms. Los amperímetros tienen resistencias muy bajas. Quiero medir a fondo de escala $10 miliamperes. Esto mide a fondo de escala 1. Bueno, hacemos el circuito equivalente. El amperímetro, le colocamos su resistencia interna para tenerla presente y después seguimos con el circuito. Por acá yo quiero medir 10 miliamperes de corriente. O sea que van a pasar 10 miliamperes. Evidentemente se quema. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué haríamos? Una resistencia en shunt, una resistencia en paralelo. Un shunt. No se olviden que paralelo, derivación o shunt es lo mismo. Se usa shunt. En la jerga todo el mundo dice ponemos un shunt. Entonces, por acá, por el amperímetro, tiene que pasar 1 miliampere. No hay otra, por acá tiene que pasar 1 miliampere. Por acá van a tener que pasar los 9 miliamperes restantes. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Y tengo que calcular cuánto vale el shunt, porque la resistencia interna ya la tengo. Y acá aparece otro concepto que es la relación del divisor, que la vamos a ver, del divisor de corriente.
la relación del divisor de corriente, es la siguiente. Vamos a ver para un circuito que vale tanto, de nuevo, para un circuito de corriente continua como para un circuito de corriente alterna. Lo único que en un circuito de corriente alterna yo uso impedancia. Entonces, el circuito que hice acá es exactamente el circuito que tenemos con el amperímetro con su resistencia shunt en los dos casos. Y acá vamos a tener dos corrientes que se dividen. Eléctricamente es lo mismo. Bueno, y voy a marcar entre este extremo y este extremo punto A, punto B, y acá hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre A y B es el producto de la corriente que circula por R1. Entonces, la diferencia de potencial es I1 por R1. Otra forma de calcular la diferencia de potencial entre A y B, y voy por este camino, I2 por R2. Tengo dos ecuaciones donde esta tensión B entre A y B y esta son las mismas porque son el extremo del paralelo. Puedo igualar las dos ecuaciones de nuevo. Tengo I1, disculpen acá, esta es R1. I1 por R1 igual I2 por R2. Y miren lo que hago acá. Hago exactamente lo mismo que hice con el divisor de tensiones, porque acá yo tengo un divisor de corriente y lo que voy a hacer es la relación del divisor de corriente. Pongo las corrientes de un lado, paso I2 abajo, y dejo R2 sobre R1. Y acá tengo la relación de mi divisor de corriente. Y puedo hacer exactamente lo mismo que hice con el otro. Puedo reemplazar R2 o R1 de acuerdo a los valores que yo tenga, si yo tengo de corriente. ¿Se entiende lo que dije? O sea, ejemplo. Si I1 es, vamos a ver, 1 miliampere, vamos al ejemplo de antes, I2 son 9 miliamperes, me queda que reemplazando 1 miliampere dividido 9 miliamperes, un noveno es la relación entre R2 y R1. O sea que R2, si quiero averiguar R2, la relación sería R1 sobre 9.
Bueno, estos son para lo que me sirven las relaciones del divisor de corriente y para lo que me sirve la relación del divisor de tensión. Y lo mismo pasaría encontramos con el problema que se nos complica un poco más la división, que tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del complejo y después dividir la parte real con la parte imaginaria. Bien, entonces la unidad 3 es esa, es repasar un poco esto y podríamos pasar a ver cómo medimos una impedancia en corriente alterna. ¿Cómo se haría la medición de una impedancia en corriente alterna? Bueno, esto ya está hecho. Hay dos métodos. Y en cada uno de los métodos, en el primer método, se usan 3 voltímetros. En el segundo método puedo usar 3 amperinos. Si yo quiero medir una impedancia en corriente alterna, acá tengo una parte real, que es la resistencia, tengo una parte imaginaria, que es la reactancia. Tengo la reactancia acá, X. Miren, yo marqué JX y le pongo más menos. A ver, si yo le pongo más menos, disculpen, si pongo más menos JX, lo que quiero decir es que esta reactancia puede ser una reactancia inductiva, la diferencia, o puede ser una reactancia capacitiva. No se olviden que una impedancia está formada por una resistencia, es muy probable, sí, un inductor sin núcleo de hierro, porque vean, yo siempre hasta ahora cuando hablé de un inductor lo hice sin núcleo de hierro y un capacitor. Y ustedes van a ver que en todos los libros de electrotecnia o los libros de análisis de circuitos, como se llama ahora la materia, aparecen los inductores sin hierro, sin material de hierro. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque el inductor sin hierro, un inductor que tiene núcleo de hierro, se lo representa así. Pero un inductor sin núcleo de hierro, núcleo de aire, es lineal. Es lineal. Entonces, como la ley de Ohm se aplica sobre elementos lineales, siempre las inductancias se las toma sin
el núcleo de hierro, porque vamos a ver bien esto cuando a una inductancia yo le agrego núcleo de hierro, este núcleo de hierro me lo transforma en un elemento alineal. ¿Qué quiere decir alineal? Que la relación de tensión y corriente no tiene un crecimiento en la misma proporción, siguiendo la ecuación de una recta. Ya sería una ecuación de tipo exponencial el crecimiento que tendría. Bueno, hecha esta aclaración, yo tengo que medir la Z. Y si yo tengo la Z, que es esto, no nos olvidemos que para poder trabajar tengo que escribir XC como menos J y XL como más J. De manera tal que siempre la impedancia va a ser R más J XL menos XC más J XL menos XC, que a esto lo llamo X, que es la reactancia equivalente o la reactancia total de la diferencia de los dos. Pero ¿qué pasa? Esta diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Si la diferencia es positiva, es JXL. Si la diferencia es negativa, es JXL. Acá veo quién predomina en esta impedancia. Bueno, hecha la aclaración esto de que acá voy a tener una Z, lo primero que se me ocurriría a mí si yo quiero medir una impedancia, ¿qué sería? Aplicar la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y buscar la relación que tendría entre un voltímetro que pondría acá y la corriente. Uno a simple vista dice, bueno, sí, puedo calcular con mi método la relación que hay acá, pero no. Yo les dije que puedo llegar a usar 3 voltímetros. Bueno, ¿qué necesito? Agregar a mi circuito, sí o sí. Yo a mi circuito lo que le voy a agregar para poder hacer un gráfico de tensiones y de corrientes en mi método, le voy a agregar una resistencia. Que esta resistencia va a ser una R conocida por mí. Que puede ser una resistencia patrón o que puede ser una resistencia que esté bien calibrada. Entonces yo puedo conectar en los extremos de la resistencia otro voltímetro y conecto en este extremo que está acá otro voltímetro, y lo que me faltaría colocar es otro voltímetro que sería el que pondría en este extremo. Entonces, vamos a ver algunas cosas, a ver si nos acordamos. Vamos a ponerle voltímetro 1, voltímetro 2 y voltímetro 3. Yo por acá voy a tener una corriente
que va a estar circulando por las resistencias y las impedancias. Esto está conectado a una fuente. Y la fuente es conocida, y yo lo que tengo acá es voltímetro 2, me está midiendo la tensión de la fuente. ¿Por qué uso 3 voltímetros? ¿Por qué uso 3 voltímetros? Para medir, y no uso uno solo. A ver, si uso un solo voltímetro, vamos a suponer que estamos en el laboratorio y tengo una caja y me dicen adentro hay un conjunto de resistencia con bobina, capacitor, bueno, me representa una impedancia. Bueno, mida, calcúleme la impedancia, cuánto vale. ¿Qué haríamos? Ponemos un amperímetro, ponemos un voltímetro. Esto lo conectamos a la fuente. Y acá parecería que el problema está resuelto, pero está resuelto por la mitad, porque si el amperímetro me dice que hay 10 amperes y el voltímetro acá me dice que hay esta tensión que está acá, que vamos a suponer que es 60 voltios, porque supongo que este amperímetro tiene una resistencia extremadamente baja, que este voltímetro va a estar midiendo estos 60 voltios. Entonces yo pongo que Z va a ser 60 sobre 10, 6 ohms. Pero miren lo que yo calculé. Yo calculé el módulo de la impedancia en ohms. Y me faltan un montón de cosas calcular acá, porque con el módulo yo no puedo descomponer la impedancia y calcular la parte resistiva y la parte reactiva. ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno, por eso tengo que adicionar 1, 2, 3 voltímetros y una resistencia para mí conocida, que puede ser 100 ohms. Porque yo que necesito poder calcular, yo con estos 3 voltímetros y usando, ¿qué ley de Kirchhoff usarían acá? Si tengo 3 voltímetros. La segunda. La segunda. O sea, ustedes ven de que todo se resuelve con Kirchhoff y con Ohm. Usaría las leyes de las tensiones de Kirchhoff. Tengo que ingeniármelas para obtener unos valores, porque ¿qué voy a obtener? El voltímetro 2 me va a dar un módulo, un valor, pero va a ser el módulo. El voltímetro 1 también voy a tener un valor, y el voltímetro 3 también voy a tener un valor. O sea, usando esto y usando las tensiones 2, 1 y 3, tengo que construir un diagrama fasorial, que en base a estos valores que yo leo en el circuito me permitan determinar los parámetros de la impedancia, me permitan calcular el módulo de la impedancia, me permitan calcular el ángulo de desfasaje. Ustedes no se olviden de que tenemos un circuito, hay un ángulo entre tensión y corriente. La tensión, si esta es una tensión, esta es la corriente, siempre el ángulo que
se desfasa la tensión de la corriente, me da el ángulo phi. Bueno, entonces tenemos que entrar con este circuito y ver cómo lo analizamos. Vamos a pasar una hoja. Ahora se va entendiendo, está bien lo que se está haciendo, ¿quieren hacer algún comentario? No, también estamos viendo un poco el tema de lo que es también, todo el tema de reactancias, ¿no? Que también es un tema que quedaba pendiente de la parte de alterna, de lo que había mandado. Ajá. Así que, por lo menos, bueno, ahora me queda un poco más claro una fórmula, por lo menos a mí, el tema de cuando dijo la definición de impedancia, resistencia más JXL menos XC, yo decía, ¿de dónde sale el XL menos XC? Y claro, tiene que ver con el tema de positividad o negatividad de cada una de estas reactancias. Exacto, no se olvide. Por eso es menos y no es XL más XC. Sería, está mal, o sea, la reactancia capacitiva es negativa, por eso. Sí, no se olviden, exacto, no se olviden de esto siempre. Cuando nosotros tenemos una impedancia, que la podemos representar acá, Z1, que eléctricamente sería esto, todo esto que está acá, como están en serie, yo la llamo todo esto una impedancia, la agrupo. Entonces lo que puedo hacer es también representarla. Y siempre esta impedancia que pongo acá va a estar representada por una parte resistiva desde el origen de coordenadas, del plano complejo. No se olviden que esto que está acá es el plano complejo. Y acá representé la resistencia. Voy a marcar XL. XL siempre sobre el eje positivo y a 90 grados. Acá no tengo valor de módulo, o sea que lo grafico así arbitrariamente. Claro, acá lo estamos graficando arbitrariamente para explicar de dónde viene esto. Sí, podemos ponerle... Pero en caso de tener un valor, el módulo sería el mismo gráfico. Exacto, bueno, vamos a ponerle un valor, así nos sacamos las dudas, y ponemos que Z tiene una resistencia que vale 10 ohms, una reactancia inductiva que vale 6 ohms y una reactancia capacitiva, perdón, acá es J6, que vale menos J3 ohms. Entonces, esta de acá vale J6 ohms, esta vale 10 ohms, y vamos a representar la última, que es la capacitiva,
que dijimos que es la mitad, ahí le puse 2, 4, 6 y acá le pongo 3 y acá le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, hay 9, más o menos está más o menos en escala. Y esto que está acá dijimos que es menos J3. Es XC. Bueno, ¿qué hicimos ayer con vectores? Este que está acá, XL, y XC lo tomo como vectores sobre el eje imaginario J. Este positivo negativo, y me queda que la cuenta me va a quedar 3. 6 menos 3, 3 positivos, y lo marco. Acá para arriba. Para arriba. Ahí está. Y eso que marqué ahí es, esto que marqué acá es XL menos XC, que yo lo llamo X. ¿Y cuánto da este X? Este X da J3 ohmios. Ahora, Z, vamos a poner acá Z, Z1, yo lo que hice fue poner 10 ohms más 6 ohms menos, acá falta la J, menos J3 ohms. O sea que Z1 me quedó como 10 ohms más J3 ohms. Esto que está acá, lo saco un poquito acá afuera y lo pongo como J6 menos 3 ohms, es J3 ohms, que es X. Entonces, esta Z1 va a ser R y esto más JX, que sé que es capacitivo. Profe, una pregunta. En el cálculo de X, ahí no se tiene en cuenta, porque son vectores, digamos, ¿no? El tema del signo de las reactancias. Por eso se hace 6 menos 3. Exacto. El menos J3 no se toma como menos, sino se toma todos los dos como positivos. ¿A dónde? ¿Acá? Claro, no. Era una duda que tenía de antes yo eso. Cuando yo estoy haciendo la diferencia XL menos XC, Sí. el XC, como es un vector, no se toma como el signo negativo, el positivo. Claro, se te entiendo. El módulo, exacto. Acá estás haciendo los módulos. Estás haciendo este módulo menos este módulo. ¿Está bien? Okay. Está bien. Ya, porque ahora me acuerdo de una duda que se te planteaba con los signos. Claro, porque yo decía, ¿cómo acá es negativo y da positivo? Ya está, ahora te voy entendiendo. Gracias. Bueno, entonces la impedancia quedó esto, y esta impedancia que está acá, 10 más J3, esta impedancia, 10 más J3, se puede representar acá en el plano complejo, porque, fíjate, acá tengo un punto que es J3, acá tengo un punto que es 10, hago las proyecciones de este punto, hago la regla del paralelogramo para calcular la resultante, calculo la resultante,
da un vector que parte de acá. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacíamos ayer en resistencia. Y eso que tengo acá, esto que tengo acá, este vector es el módulo de la impedancia. Y esto que está acá es el ángulo de impedancia. Y este punto que está acá, yo lo veo que es 10 más J6. O lo puedo escribir como en polar el módulo de Z con el ángulo que forma con el eje de los reales. Perdón, sería 10 más J3, ¿no? Perdón, más J3. 10 más J3. Es este punto de intersección, digamos, del módulo con las dos rectas. Claro, es la intersección entre 10, que es como que yo estoy representando en el plano complejo la reactancia con este punto que es la intersección del eje de los reales, donde están las resistencias, que vale 10, y el eje imaginario donde están las reactancias, que vale 3. Y bueno, ya sabemos cómo calcular el módulo y el ángulo. Hace falta que lo repasemos. Querés calcular el módulo, o sea, Z1. Acá lo tenemos escrito en forma binómica. ¿Cómo sería Z1 en polar entonces? Y hago por trigonometría. Trigonometría, lo mismo que hicimos ayer. Lo mismo que hicimos ayer. Calcularía. Lo primero que calculás es el ángulo, porque necesitas conocer el ángulo. Si tenés en rectangular, lo primero que tenés que llegar a conocer es el ángulo. Tendría que aplicar el arco tangente, ¿no? El arco tangente. Arco tangente, lo ponemos así, tangente a la menos 1, que es lo mismo, sobre seno sobre coseno. O sea, de nuevo, X, que es este cateto, que va de acá, 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 que es lo mismo que tengo acá, el X. Por eso le puse X sobre R. Tangente. Claro, sería el arco tangente de 3 sobre 10, ¿no? Exacto. 3 sobre 10. Y a ver cuánto te da ese ángulo, si ya lo dejamos anotado. 16,7, 17 grados podemos poner. 17. Listo. Y ahora tenés que calcular el módulo de Z. Y ya conocés que acá tenés 17 grados. Puedes usar seno o coseno, el que más te guste. Uso el coseno, tengo el ángulo y obtengo. Sí. Bueno, usas el coseno. Sería... Te va a quedar 3 por el coseno de 17, ¿no? Poner en calcular Z. Si usas el coseno de 17 va a ser este cateto, que es la resistencia, este cateto, todo este, dividido la hipotenusa, que es acá lo que está incógnita. Entonces,
te quedaría R sobre coseno de 17. $10.45. O entonces te quedaría 10.45 amplio 17 ohms. Esto sería esa impedancia en polar. Creo que quedó aclarado, ¿no? El tema de impedancias. No sé, Néstor, si dice algo, yo lo tenemos que ver acá en el chat. Pero no, está bien, ¿no? Sí, ok. Listo. O sea que ya podemos decir que con el tema impedancias no tenemos problema. ¿O hay todavía algo que...? No, qué sé yo, después como vamos a ver en la marcha en algún ejercicio podría se plantea alguna duda, pero bueno, más o menos se va aclarando cada día que se toca el tema, se va aclarando un poquito más. Perfecto. Ustedes siguen viendo la hoja, ¿no? Cuadriculada. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a volver a nuestro problema ahora. El problema que teníamos ahí planteado, que por un momento parecía que era esto. ¿Y dónde escribí yo recién esto? Bueno, no sé. Vamos a ver a nuestro... Algo pasó, perdí una hoja. Profe, acá me pregunta Néstor si la materia laboratorio es teórica o, digamos, sacando el tema de lo que es el tema del momento este de cuarentena, o tenemos prácticas en el laboratorio, ¿hay laboratorio para alterna? Y hay laboratorio, sí. Hay ¿Se pueden hacer laboratorio. algunas determinaciones así de este tipo o más adelante de otros temas? Sí, sí, se puede hacer. Se pueden hacer prácticas de laboratorio. Nosotros este año llegamos a ver lo que es tanto para monofásica como para trifásica, ¿no es cierto? Trifásica vamos a ver. Sí, sí, sí. Y las prácticas de laboratorio incluyen, por ejemplo, medición de factor de potencia, puesta a tierra, ¿sí o no? Lo que es laboratorio. Puesta a tierra lo ven el año que viene con el profesor Mataroso. Ah, ok. Ven eso. Lo que sí se puede hacer con una corrección del factor de potencia. Lo que pasa es que ver si tienen las prácticas preparadas, por ejemplo, de factor de corrección de potencia. Si está preparada. Ah, ¿no las prepara usted? Y a mí me tienen que dar la práctica con todos los materiales. Yo la armo, ¿no? Pero si yo armo una práctica y me encuentro en el laboratorio que después lo que yo necesitaba era un capacitor de tantos microfaradios para corregir el factor de potencia, ese capacitor no existe, no podemos hacer la práctica, ¿se entiende? Sí, sí, tal cual. Tiene que haber una coordinación. Por eso lo que tiene que haber es un encargado del laboratorio. Ese encargado del laboratorio es el que tiene las prácticas y tiene todos los materiales. Bueno, yo por ejemplo en otra escuela, en la 11, voy a hacer las prácticas y le digo tal día hago medición de potencia monofásica. Cuando voy, el día que corresponde, me encuentro sobre una mesa todo lo que yo necesito, las resistencias, las impedancias, los motores, si voy a medir carga balanceada, bueno, todo. O sea, se necesita alguien que lo prepare. Igual se puede hacer.
en Acá en la la escuela, marcha. ¿quién sería el encargado de esto? No sé, no sé, creo que a la noche no hay, no sé, miento, Ah, si te digo quién es, miento, no sé, no sé. Flavio puede saber quién es. Flavio de Licine, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver este circuito, de nuevo, el circuito que nos estaba... Ustedes ven que las materias, ¿no? Tanto de laboratorio como circuitos y máquinas eléctricas se mezclan, ¿no es cierto? Estas tres materias que nosotros damos son materias que se produce una mezcla. Entonces, bueno, vamos a ver un poco acá, a ver. ¿Qué necesito yo? Que acá tengo una resistencia, acá tengo una impedancia. Entonces yo quiero analizar y ¿qué pasa con la corriente? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo este circuito? Ustedes saben que se produce una caída de tensión, V sub R, y acá se produce otra caída de tensión, y estoy demorado con otros cursos también.